Muy bien. Ácidos nucleicos, ¿ya? También conocidos como ADN y ARN es el tema que nos corresponde. Entonces empezamos. Los ácidos nucleicos, ¿ya? Esos son mis cuates, ¿ya? El ADN o ácido desoxirribonucleico es un molde básico de todo ser vivo, ¿ya? Se encuentra en el núcleo de la célula, específicamente en el nucleolo, en el cromosoma, y determina la forma y función tanto de la célula como de la persona. Y tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, que es lo que se llama el mapa o cariotipo, el mapa genético cariotipo, ¿no? Bien. Este cariotipo es lo que se denomina también mapa biológico o genoma, ¿sí? El genoma, que está estructurado a partir del ADN y se encuentra en los genes. El gen es una porción de ADN, es decir, es un extracto que en un momento les voy a decir en qué consiste, ¿ya? Y determina la característica hereditaria de cada persona, es decir, el color de ojos, el color de la piel, el color del cabello, la estatura, incluso hasta la voz, algunas actitudes. Por eso hay algunos que son igualitos a sus papás. No solo físicamente, sino también hasta emocionalmente reaccionan de la misma manera. Esto también está dado por el ADN, ¿ya? Y estos cromosomas es donde se van a encontrar los genes, que son las unidades de biología. Toda la información genética es llamada genoma y está contenida en estos ácidos nucleicos, que son dos, el ADN y el ARN. El ADN guarda la información genética y el ARN es la unidad de traducción y de expresión de este material genético. Entonces, el ADN es el que va a guardar la información que ha sido elaborada por el ARN. Hay 3 tipos de ARN, eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los ácidos nucleicos? En ADN y ARN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Viene el nombre de desoxi porque tiene un azúcar que es la desoxirribosa, por eso es desoxirribonucleico. El ARN tiene un azúcar también, pero que es la ribosa, que está en los ribosomas de la célula, por eso se llama ácido ribonucleico, ¿ya? Esta es una imagen del ADN. Tenemos una hilera, como un hilito acá, plomo, y otro más. Por eso se llama esquema de doble hélice. Cuando es de una sola hélice es ARN. En este caso es ADN porque tiene 2 hélices, ¿no ven? Está unido por estas barritas de colores llamados ácidos nucleicos o nucleótidos, ¿ya? Estos ácidos nucleicos o nucleótidos hacen que estas hélices se vayan uniendo de tal manera que haya una conexión. Y esto se encuentra unido por unos puentes de hidrógeno y en forma de una espiral. ¿Ven? Esto es como una espiral, una escalera en espiral, ¿no ven? Eso. Bien. Los ácidos nucleicos van a resultar de la unión de unos monómeros llamados nucleótidos, que son las barritas de colores que hemos visto más antes. Este nucleótido está formado por la unión de un grupo fosfato que se une al carbono 5, ¿ya? Que es parte de una pentosa. La pentosa significa 5, ¿no? Pento. Entonces, el fosfato que se une al carbono 5, esa es una unión. Y la otra unión es la que la pentosa se une al carbono 1. Ejemplo. A ver. Ya. Acá, por ejemplo, puede estar unido el carbono 5 a una pentosa y aquí el fosfato al carbono 1. Entonces, siempre tiene que ver 5, 3, 3, 5. Ya, eso les voy a explicar en un momentito cómo es. Acá, esta es la estructura del nucleótido de un ADN, ¿ya? De un ADN. ¿Por qué? Porque tiene la adenina, tiene la ribosa, que vendría a ser parte del ARN en este caso, ¿ya? Y el fosfato. Si esta ribosa fuera desoxirribosa, fuera ADN. Pero como es ribosa, es ARN. Entonces, una de las diferencias que el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa, ¿ya? El ADN tiene doble cadena y el ARN tiene una sola cadena. Bien, existen unas bases nitrogenadas llamadas purinas y otras llamadas pirimidinas. Las purinas son la A y la G, adenina y guanina.
¿ya? Siempre eso se van a acordar, adenina y guanina de las purinas. Y de las pirimidinas son la timina y la citosina, si es ADN. Si es ARN, se mantiene la timina, pero se cambia la citosina por el uracilo. El uracilo es propio únicamente del ARN y la citosina es propia solamente del ADN. En todos los demás casos siempre tiene la A, la G y la T. Lo que cambia es la C por la U. ¿Ya? La U para ARN y la C para el ADN. Otra diferencia. Bien, acá tenemos la estructura del ADN. La A y la T siempre se van a unir. Y la G y la C. Si ustedes se fijan en este esquema, tenemos A y G. ¿Ya? Entonces, estas dos nunca se unen. Se une la A con la C y la G con la T. ¿Ya? Si se fijan acá. ¿Ya? La A con la T y la G con la C. Esto unido a un nucleótido que es la pentosa, al fosfato y al grupo correspondiente para que pueda ser ADN o ARN. ¿Ya? Como no hay uracilo, se sobreentiende que esto es ADN. Si hubiera uracilo sería ARN y no sería doble cadena, sino una sola. Ahora, ¿qué vemos acá? Vemos que hay un segmento de ADN, ¿ya? Que vendría a ser el gen. Entonces, ¿qué es un gen? Es un segmento de ADN a partir de la unión o de un extremo con el otro, ¿sí? De un extremo con el otro. Ejemplo. A ver, acá. Tenemos acá, por ejemplo, donde se unen las dos hélices hasta donde se unen las dos hélices. Eso sería un gen, estito de acá, ¿ya? Estito de acá. Eso vendría a ser lo que es un gen, ¿ya? Bien. El nucleótido es la subunidad de la escalera formada por el fosfato, la base y el azúcar. Y es la secuencia del nucleótido lo que determina el código genético único de cada individuo. ¿Cuál es la secuencia del nucleótido? Aquí puede ser ATGC. En otro caso podría ser TAGC o ATCG o TAGC, ¿sí? Entonces, esto puede cambiar, pero siempre hay la unión entre la A y la T y la G y la C. Adenina, timina y guanina, citosina, ¿ya? Bien. Las bases nitrogenadas son estas. Citosina, timina, uracilo, pirimidínicas, y las purinas, adenina y guanina. No vamos a entrar en detalle de esto porque es parte de química, ya de bioquímica. Lo que queremos ver es la parte biológica. Pero estas son la formulación de esas bases nitrogenadas. C, citosina, T, timina, U, uracilo. A, adenina, G, guanina. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el ATP? El ATP es un portador de energía de la célula, también llamado adenosín trifosfato. ¿Ya? Y es clave en el proceso metabólico, por ejemplo, cuando hay cambios en nuestro organismo, cuando consumimos algún alimento y se va a convertir en nutriente, por ejemplo, actúa el ATP. Este ATP va a convertir todo lo que comemos en glucosa, que es energía para nuestro cuerpo, ¿ya? Ese ATP entonces es la energía que requiere cualquier proceso metabólico, que es un polinucleótido. Los polinucleótidos son de dos tipos, ¿ya? Es decir, son ácidos nucleicos de varias, o sea, de una gran variedad, pues se llaman varios, nucleótidos, núcleos, ¿ya? O ácidos nucleicos. Estos polinucleótidos pueden ser ribonucleótidos, cuando tiene como azúcar a la ribosa, en el caso de la ARN, o desoxirribonucleótidos, en el caso del ADN, que tiene la desoxirribosa, ¿ya? Entonces, de eso van a hablar. Todo lo que empiece en ribo es de ribosa. Todo lo que empiece en desoxirribo es de desoxirribosa. Sin embargo, estos se pueden unir entre sí mediante los enlaces que hemos visto anteriormente, ¿ya? Esas uniones se llaman uniones de fosfato, ¿ya? Donde un carbono 5 se va a unir a un nucleótido, ¿ya? Y en el extremo libre quedan sueltos dos cabos de la escalera. Uno viene a ser carbono 5 y el otro viene a ser carbono 3, que se va a unir al otro extremo de la escalera coadyuvante o la vecina, el carbono 5 con el carbono 3 de la otra unión y el 3 con el 5 de la otra unión, ¿sí? ¿Ya? Es decir, que en esta parte, por ejemplo, aquí acaba uno, acaba el otro y abajo igual. Si acá hubiera otra estructura de ADN y este fuera carbono 5, tendría que unirse al carbono 3 del otro y este carbono 3 al 5 del otro para que se mantenga la secuencia. Cuando no existe esa secuencia, se producen las alteraciones cromosómicas. Perdón. ¿Ya?
las alteraciones genéticas o cromosómicas. Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma. En el alelo inferior encontramos esta unión de cadenas, que viéndolas al microscopio electrónico nos va a dar esta imagen, ¿sí? Una hélice y otra hélice, unidas en extremos que van a determinar lo que es un gen, es decir, un gen es de aquí hasta aquí. Y toda esta cadena tiene un principio y un fin. Donde empieza esta, termina la otra. Es decir, acá que termina esta, digamos, este es carbono 5 y este es carbono 3, tiene que unirse el 3 al 5 y el 5 al 3. Y estas barritas de colores son los nucleótidos que tienen que tener siempre una correlación. Y esa correlación es lo que se llama el código genético. El código genético de cada uno, o sea, nuestro genoma. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la importancia biológica de estos ácidos nucleicos? Principalmente que se hace responsable de lo que son los genes, la herencia genética, ¿ya? Es la forma que tiene el organismo de expresarse genéticamente, ¿ya? Sin embargo, esta secuencia puede tener cambios o mutaciones. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, nosotros descendemos de nuestros papás, pero no somos iguales. Tenemos cosas de los papás, pero no somos iguales. Eso se llama cambios o mutaciones, ¿sí? Cambios o mutaciones. Y esto nos sirve ¿para qué? Nos sirve también para la cuestión de determinar quién, es decir, el parentesco. Antes se hacía con la sangre, pero ahora se determina con el ADN, es mucho más específico. Entonces, el ADN, un cabello, un pedacito de piel, una gota de sangre, hasta la saliva, tiene ADN. Y eso puede determinar quién realmente somos. Y se utiliza mucho cuando hay un accidente, cuando hay un asesinato o en una investigación criminal. Se le saca un cabellito a la persona y se puede determinar quién es, ¿ya? Bien, el ADN fue expresado en un modelo, ese modelo que hemos visto hace un rato, este de acá, es el modelo de Watson y Crick. Ellos fueron dos investigadores que crearon este modelo del ADN, ¿ya? Obtenidos a partir de unas fibras. Estas fibras las llevaron a verlas en rayos X y la vieron como una doble hélice enrollada, como si fuera una escalera de caracol, ¿ya? Y cada 10 pares de nucleótidos significan un giro completo, es decir, 10 de estos, 1, 2, así, 10, ¿ya? Y este es el modelo de Watson y Crick de doble hélice o escalera de caracol o escalera de espiral, donde vemos las dos hélices, vemos los nucleótidos, ¿ya? Y vemos la estructura. Bien, esta estructura en doble hélice es el apareamiento de las bases, que son AT y GC, siempre AT y GC, ¿ya? Adenina, timina, citosina, guanina. Cuando entra el uracilo en lugar de la citosina es ARN, en este caso es ADN porque no hay uracilo, ¿sí? Y esta secuencia es la que va a delimitar automáticamente un orden genético. Ese orden genético es el genoma de cada persona, ¿ya? Una persona puede tener ATGC acá, acá también va a ser ATGC, 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 en toditos. Cuando hay una alteración, quiere decir que ha habido una alteración del genoma, ¿ya? Por ejemplo, esto puede ser para una persona, pero para otra persona va a ser totalmente diferente, ¿ya? Y a eso se llama secuencia complementaria o secuencia de ADN. La molécula de ADN tiene entonces la doble escalera, donde vamos a encontrar la citosina, la guanina, la adenina y la timina, ¿ya? Y esta escalera está compuesta por columnas de azúcar fosfato, ¿ya? Y al final posee el carbono 3 o el carbono 5, ¿ya? Esto, por ejemplo, que vemos aquí es un gen. ¿Por qué? Porque el gen es la secuencia de una porción de ADN. Si hemos cortado de acá hasta acá, hemos cortado, y en esa parte es esta que vemos acá pequeñita. Eso vendría a ser lo que es un gen. Entonces el gen es una porción de ADN, ¿sí? 10 de estos genes conforman un giro de ADN, ¿ya? 10 de estos, que es la secuencia de complementariedad. Acá, por ejemplo, vemos el modelo de la doble hélice de ADN, donde vemos la doble hélice, la doble columna, ¿ya? Acá vemos los ácidos nucleicos que están unidos por puentes de hidrógeno. Aquí empieza y aquí termina. En realidad tendría que dar 10 giros, ¿no? Y de acá a acá, del extremo al extremo, viene a ser lo que es el gen, ¿ya? Esta es una secuencia de ADN, ATCG, GCTA, ¿ya? Entonces esa es la secuencia. Aquí, como se fijan, está el carbono 5, el carbono 3. E inversamente, el carbono 3 y el carbono 5, ¿sí?
Entonces, a este 5 tendría que venir un 3 y a este 3 tendría que venir un 5. Esa es la secuencia normal. Cuando hay una alteración de esta secuencia es cuando se producen las alteraciones cromosómicas o las enfermedades genéticas, ¿ya? Este modelo de doble hélice también establece que debe haber un enfrentamiento entre las bases nitrogenadas, es decir, la A con la T y la C con la G. Y estos están unidos por puentes de hidrógeno. Este hidrógeno hace que estas bases se puedan unir, ¿ya? Al unirse estas bases crean el código genético. La adenina A siempre se une con la timina T, formando 2 puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina C, que se une con la guanina, forma 3 puentes de hidrógeno, ¿ya? Y de ella sale el 5,3 y el 3,5. Ya les explica, cuando termine en 5, tiene que unirse en 3. Cuando termine en 3, tiene que unirse en 5, ¿ya? Bien, este es el esquema del ácido desoxirribonucleico, entonces, ¿ya? Acá puede ser AC, GT, AC, GT, siempre, ¿ya? Bien, ¿cómo se va a replicar el ADN? ¿O cómo se va a dividir? Acá empieza una cadena y acá termina otra cadena. ¿Cómo hacemos para que esta cadena se replique? ¿Ya? Se van a separar en los extremos y van a quedar divididas en bases. Aquí carbono 5 y carbono 3. Y esta se va a unir a otro carbono 3, el 5 y el 5 al 3, para formar nuevas cadenas a partir de nucleótidos libres que se acoplan en la base, ¿ya? O en el vértice de la escalera, creando una nueva cadena. Vuelvo a repetir, 10 de estos genes o 10 de estas espirales forman una secuencia o una cadena de ADN. 10, ¿ya? 10 genes. Entonces, estos se van a combinar de tal manera que pueda replicarse el ADN. Carbono 3 con el 5 y carbono 5 con el 3, ¿ya? Y se acoplan solo combinándose en esa relación 3-5, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Primero, el ADN controla las funciones de las células, es decir, todo lo que hace la célula, las funciones de nutrición, digestión, excreción, respiración, reproducción, las controla el ADN. Contiene la información genética, es decir, toda la herencia genética que nosotros tenemos está contenida en el ADN. Color del cabello, color de la piel, color de los ojos, el tamaño, la estructura, la voz, incluso hasta las emociones. Eso está contenido en el ADN, ¿ya? El ARN interviene en la formación de la proteína que va a dar lugar al ADN. Es decir, que sin ARN no habría ADN. El ADN hace la función de control, digamos, ¿ya? De control o regulación. En cambio, el ARN interviene en lo que es la estructura, la formación de lo que va a venir a ser el ADN a través de 3 ARNs que existen. Que ahorita les voy a decir cuáles son, ¿ya? Bien. Acá, por ejemplo, dice 10 pares de bases. 10 pares de bases o 10 genes conforman una cadena de ADN, ¿ya? Es lo que les decía hace un rato. Bien. El ARN, o ácido ribonucleico por la ribosa, ¿no? Se forma igual con ribonucleótidos. El otro se forma con desoxirribonucleótidos. Este es con ribonucleótidos porque es ácido ribonucleico. Viene de ribosoma. Y al igual que el ADN tiene un grupo fosfato y tiene una base nitrogenada, pero cambia el uracilo, ¿sí? Por la timina. Ya no hay timina aquí, hay uracilo. Esa es la diferencia. Y la ribosa. De la ribosa, que en el ADN era desoxirribosa. Entonces, primera diferencia. Una sola hélice, ADN, 2 hélices. Acá, ribosa, el otro, desoxirribosa. Acá, uracilo, en el otro, timina. ¿Sí? En el otro se encuentran los genes, en este no se encuentran los genes. Varias diferencias, ¿no? Este ARN puede ser M, T o R, ¿sí? Y tiene el uracilo en lugar de la timina, lo que les decía. ¿Qué significa M, T y R? ¿Ya? Esta es una molécula de ARN. Como ven, es una sola hélice, tiene las bases nitrogenadas, pero que ya no están unidas a estas otras, porque se van a unir a la otra hélice cuando aparezca, y ya no hay la timina, está el uracilo, ¿sí? Habíamos dicho ACGT, ¿no ve? Entonces, AC, adenina, citosina, y guanina ya no es con la timina, sino la guanina es con el uracilo, ¿ya? Bien. Los 3 tipos de ARN son el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. El mensajero es aquel que va a llevar la información. ¿A dónde? Al ribosoma. En el ribosoma se traduce esta información y se la transfiere
¿A dónde? A la célula, ¿ya? Estos son los tres tipos de ARN, entonces, mensajero, ribosomal y de transferencia. El mensajero, que es el que contiene la información, es el que contiene la información y la transfiere, por eso se llama mensajero. La ribosomal, que se encuentra en el ribosoma de la célula, que actúa como un catalizador o metabolizador de la información, que la traduce y utiliza el ARN de transferencia para transportarla a partir de aminoácidos al ribosoma. En el ribosoma de la célula se traduce y se transfiere esta información para llevarla hasta el ADN, ¿ya? Entonces el ARN produce la información, la envía a través del mensajero, ¿a dónde? Al ribosoma, donde el ARN ribosomal la va a catalizar o metabolizar y la transfiere al ARN de transferencia, de donde este lo lleva al ribosoma. ¿Ya? Esos es los tres tipos de ARN. ¿En qué se diferencian estos dos ácidos nucleicos? Ya habíamos dicho varias diferencias. El azúcar, ARN ribosa, ADN desoxirribosa. ¿Ya? Al ser doble hélice el ADN es más pesado, ¿ya? Y el ARN es más liviano, o sea, eso se refiere al peso molecular, ¿ya? El ARN contiene uracilo, el ADN contiene timina. Después, la adenina, la guanina y la citosina se mantienen en ambos. La diferencia es el uracilo en el ARN y la timina en el ADN. La configuración espacial es otra diferencia. La configuración del ADN es doble hélice. La configuración del ARN es hélice simple, ¿ya? Y no hay apareamiento. Acá lo podemos ver. Una sola hélice, aquí doble hélice. En ambos, adenina, citosina y guanina, adenina, citosina y guanina, uracilo para el ARN, timina para el ADN. Su peso molecular es mayor del ADN que del ARN por el mismo tema de que es de doble hélice. Pesa prácticamente el doble el ADN de lo que pesa el ARN. Otra diferencia, el ADN tiene desoxirribosa. En cambio, el ARN tiene ribosa. De ahí viene el nombre también. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Ya? Bien, su azúcar viene a ser la desoxirribosa del ADN y la ribosa del ARN. Bases, timina, adenina, guanina y citosina. Uracilo, en lugar de la timina, adenina, guanina, citosina. Y su unidad es también algo diferente, solamente que acá tiene en la base la timina y en la base el uracilo. En ambos casos tiene el azúcar y el fosfato, ¿ya? Y el fosfato. Entonces, esas son las diferencias. Bien, para concluir, este mapa conceptual que lo tienen en su libro nos hace un pequeño resumen o una síntesis de lo que hemos avanzado. ¿Qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico es una unidad de contenido genético, en el cual tiene un azúcar, pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El grupo azúcar, que puede ser una desoxirribosa para el ADN, ¿ya? Que va a tener una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, o si no, el azúcar que puede ser una ribosa para el ARN, ¿sí? Ácido ribonucleico, que tiene tres tipos, el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. El grupo fosfato es similar para ambos, no hay ninguna diferencia. La base nitrogenada, ¿en qué cambia? En ambos casos vamos a tener adenina, citosina y guanina. Lo que cambia es la timina, que solo está en el ADN, y el uracilo, que solo está en el ARN. ¿Ya? Esa es la otra diferencia. Bien. Hay una sustancia, una molécula que es la que se va a encargar de producir la energía para que se produzca todo este proceso de ADN a ARN, que es el adenosín trifosfato, que es un azúcar o una glucosa que se va a convertir en energía para hacer que pueda funcionar todo este proceso metabólico. Es decir, una especie de catalizador, ¿ya? Este adenosín trifosfato. Y este adenosín trifosfato también puede convertirse en su momento en un AMP cíclico, ¿ya? Que es el adenosín monofosfato cíclico, que es como el ATP, pero es otra forma de energía, ¿ya? Que eso ya es de otro tema, por eso no los he explicado. En resumen, eso sería entonces el tema de esta clase, jóvenes, los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, ¿ya?